Recuerden, amigos, que hay atributos booleanos. Los booleans son aquellos atributos que no requieren, aquí está la cámara, que no requieren un valor, es decir, tú solamente escribes el nombre del atributo y nada más. Por ejemplo, un atributo es required. Required significa que ese campo es obligatorio. Por ejemplo, vamos a poner acá un input. Recuerden que el typetext lo puedo omitir y le vamos a poner required. ¿Ok? Y debajo un button, enviar. Listo, ya tengo un formulario. Entonces yo lo quiero enviar y nos envía. No, es que esto está fuera del form. Igual no debería enviarse, pero debería salir un mensaje. Ya, enviar. Ven, me dice completa este campo, porque este campo es un required. Por eso es que no voy a poder enviar el formulario sin el required. Otro es disable. Disable es un campo que, disable es un atributo que hace que un campo esté desactivado, como su nombre lo dice. ¿Ven? Ya no puedo introducir yo texto ahí. Por ejemplo, si yo pongo un value desactivado, ¿ven? No puedo introducir ningún texto. Puedo ver lo que hay ahí, pero no puedo interactuar con el campo. Otro es checked, como ya vimos hace un rato. Checked permite que un radio esté o un checkbox esté activo por defecto. Selected, por otro lado, como ya les comenté, permite que un option dentro de un select esté seleccionado también por defecto. Es similar al checked para los inputs, checkbox o radio, y selecciona una opción por defecto. Otro es multiple. Multiple también lo comentamos, permite que un campo reciba varios valores. Un ejemplo es el caso de los select, pero no solamente se aplica en los select. Tú suponte un campo email. En un campo email, tal vez pues tú sabes que puedes mandar varios emails. Varios destinatarios, tener varios, o sea, enviar el mismo mensaje a varios correos. ¿Y cómo haces? Separas por comas los correos, ¿sí o no? Entonces, en ese caso pondrías un input type email multiple. Entonces, estás diciendo que va a poder recibir varios valores separados por comas este campo. Por otro lado, también tenemos el atributo autofocus. Autofocus permite que un elemento esté en foco por defecto. Miren, vamos a quitarle el disable acá. Muy bien. Y miren cómo no tiene foco. Si yo escribo, no pasa nada. Pero cuando tiene foco, escribo y pasa algo. ¿Lo ven? El autofocus hace que un elemento esté en foco por defecto. Por ejemplo, vamos a quitarle este value. Y vamos a poner autofocus. Muy bien, me voy por acá. Guardo. Actualizo. Y ahí está. ¿Ven? Está con el autofocus, miren. Otro es read only. Read only significa que hay elementos de solo lectura, elementos en los que no vas a poder tú interactuar. Por ejemplo, value. Bueno, acá sí las comillas porque van a haber espacio. Solo lectura. Y le añado el atributo read only. Only. ¿Ves? Es solo lectura. Puedo seleccionar el texto y todo lo que quieras, pero es solo lectura. Es diferente del disable. Parece similar, pero es diferente del disable visualmente. Bien, ahora, otros atributos que no son booleans. Vamos a poner esto para acá, así, para que se entienda. Otros atributos que no son booleans son los siguientes. Que ya hemos visto incluso, ¿no? Por ejemplo, max length y min length. Ellos determinan el mínimo, la mínima longitud de un campo.
Es decir, por ejemplo, si tú pides un teléfono, el teléfono no puede tener 2 dígitos, ¿no? Debe tener 6, 7, 8, dependiendo del país. Como mínimo. Entonces tú pones minlen 8. Y tampoco puede tener 50 números. Entonces tú pones maxlen 10, por ejemplo. Pero no solamente para números, también para cualquier carácter, ¿no? La cantidad de caracteres que tú vas a poner. Por ejemplo, para una contraseña, un input password, tú puedes poner minlen 8, maxlen 20, por ejemplo. Por otro lado, min y max pueden confundirse con esto, con maxlen y minlen, pero ten en cuenta la diferencia. Maxlen y minlen es la cantidad de caracteres que tú escribes en el texto. Min y max son mínimos y máximos posibles para valores numéricos. Por ejemplo, en el type number o en el type range, ¿no? En los que hay valores numéricos realmente, un máximo al que llegar y un mínimo del que partir. Ahí son válidos estos valores, mientras que maxlen y minlen son para caracteres que tú escribes. Después tienes el atributo step que hemos visto hace un rato, que es para los saltos en un en un input range. Por otro lado, tienes también el tab index. El tab index es bien curioso. Miren, vamos a poner aquí otro elemento. Vamos a quitar esto. Y vamos a quitar esto. Guardo. Muy bien. Yo selecciono este, hago tab y se selecciona este. O incluso yo estoy sin ningún elemento seleccionado, miren, ninguno, ninguno, presiono tab y se selecciona el primero automáticamente. ¿Ven? Y luego el siguiente. Ese es el orden que los elementos tienen. De manera natural, pues primero el primero que aparece en el código, luego el segundo que aparece en el código, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo pongo tab index, por ejemplo, 2 y este tab index, por ejemplo, 1, veamos. Hay que actualizar, perdón. Bien, entonces con tab index, como ustedes ven, pueden variar el orden en el que el tab va saltando. Eso es simplemente por cuestiones de accesibilidad. O sea, normalmente no se usa, pero pueden haber casos en que sí, por temas de accesibilidad, sea importante poner esto. Por último, el autocomplete. El autocomplete puede ser útil. Este autocomplete puedes ponerlo directamente en el formulario. Este autocomplete va directamente al formulario. Entonces, con eso le estás diciendo, vamos a poner que puede ser on o puede ser off. Con eso tú le estás diciendo al navegador si le das permiso para autocompletar el formulario con los datos que ya tenga o no. Indira dice, ¿cómo hacemos para que el input text aparezca un texto por defecto indicando que el dato que se requiere? Con placeholder. Eso lo dijimos al inicio, capaz por ahí se te pasó. Pero como todo queda grabado, ustedes lo pueden repasar. Pero eso es como un placeholder. El atributo placeholder, por ejemplo, acá arriba. El atributo placeholder, por ejemplo, te da el texto. Placeholder, nombre. Acuérdate que si no hay espacios, puedes ahorrarte las comillas, apellidos. ¿Ves? Nombre, apellidos. Ese es el placeholder. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.